Hola chicos, ¿cómo están? Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. El día de hoy vamos a ver la clase de hemostasias y sus alteraciones. Es la última clase antes del examen final. El examen final es este jueves 16 de abril en el mismo horario de clase normal y con una estructura muy similar al de la vez anterior. Vamos a tener que es un examen acumulativo, por lo que entra todo lo que hayamos visto durante el cuatrimestre, principalmente. Se va a centrar en las últimas dos clases, aproximadamente un 50% del examen va a ser de las últimas dos clases y otro 50% de los temas que ya hemos visto anteriormente. Ok, ya hablando un poquito del tema de hoy, que es hemostasia y sus alteraciones, vamos a iniciar con lo que es hemostasia. Hemostasia es uno de los procesos porque hay muchos, ¿verdad?, que utiliza el organismo para proteger y mantener la fisiología de los vasos sanguíneos. Recordemos que los vasos sanguíneos son el medio de transporte de la sangre y en la sangre van nutrientes, va oxígeno, van glóbulos rojos, va defensas, van células de defensa, etcétera, ¿verdad?, que son muy importantes para un funcionamiento adecuado del organismo. Por lo tanto, mantener una fisiología íntegra de los mismos es sumamente importante. Y la hemostasia es uno de los procesos que nos va a ayudar a que esto suceda. ¿Qué se incluye en la hemostasia? Bueno, la hemostasia incluye una serie de interacciones, tanto de sustancias procoagulantes como anticoagulantes. Eso es importante mencionarlo porque muchas personas creen que son las interacciones procoagulantes las más importantes. A veces las personas piensan que únicamente las interacciones procoagulantes forman parte de lo que es la coagulación sanguínea, ¿verdad? Lo que es que si te cortas, formas un coágulo, haces un grano y deja de salir sangre. Pero muy pocas personas entienden que aparte del proceso procoagulante hay un proceso anticoagulante que se necesita para que no estemos formando constantemente coágulos en todo el organismo. Porque si se forman coágulos que no son necesarios, más bien esto va a causar enfermedades muy graves. Entonces necesitamos que haya sustancias procoagulantes para que se coagule cuando se necesita y anticoagulantes para evitar que se coagule cuando no se necesita. Estas interacciones se van a dar entre el endotelio, las plaquetas y los factores de la coagulación principalmente, tanto para formar como para remover coágulos de la circulación sanguínea, que era lo que les decía. Debemos formar el coágulo, evitar la pérdida sanguínea, pero también hay que remover este coágulo después de que el daño haya sido reparado para evitar que más bien haya un daño por la presencia del coágulo en el flujo sanguíneo. Para efectos didácticos, meramente didácticos, chicos, podemos dividir la hemostasia en dos procesos, en hemostasia primaria y secundaria. Les digo didácticos porque en realidad in vivo en el organismo todo sucede al mismo tiempo, no se puede separar. Es un flujo continuo de reacciones que van a suceder y no se van a separar como en hemostasia primaria y secundaria y primero va a empezar a pasar lo de las plaquetas y luego lo de los factores de la coagulación. No, en vivo todo sucede en conjunto. Sin embargo, para poderlo entender un poquito mejor de forma didáctica es que lo separamos en primaria y secundaria. La hemostasia primaria principalmente va a estar dada por los componentes que la conforman van a ser el sistema vascular, que básicamente va a ser el endotelio y las plaquetas. Recordemos que el endotelio es, por decirlo así, la capa interna de los vasos sanguíneos que está en contacto directo con la sangre. Y en cuanto a la hemostasia secundaria, esta va a estar conformada por proteínas de la coagulación sanguínea y el sistema fibrinolítico, ¿verdad? Es importante esto, que está conformada tanto por las proteínas de la coagulación que van a formar el coágulo como por el sistema fibrinolítico que va a eliminar el coágulo después de la reparación del daño. Todos los componentes son esenciales cuando se presenta daño vascular para mantener la integridad de los vasos. Y es importante que cualquier deficiencia o alteración en cualquiera de los componentes pueden llevar a que se desarrollen hemorragias o trombosis anormales. O sea, cualquier daño a nivel de cualquiera de los componentes de la hemostasia pueden conllevar a que el paciente presente hemorragias y problemas de sangrado o más bien presente problemas de formación de trombos y de pequeños coágulos en el cuerpo. En cuanto a hemostasia primaria,
vamos a resumir de una forma muy breve, porque esto ya se vio en Fundamentos de Hematología. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a tener un daño a nivel del endotelio, que normalmente es la ruptura de un vaso sanguíneo. Esta ruptura lo que hace es exponer una serie de sustancias que van a conllevar a que se den una serie de cambios en diferentes localizaciones, por decirlo así. Inicialmente vamos a tener un cambio a nivel del vaso sanguíneo, donde vamos a tener vasoconstricción. Esta vasoconstricción ayuda a disminuir el flujo de sangre, ¿verdad? Y por lo tanto evita que el paciente pierda más sangre o la persona pierda más sangre de la que podría perder si no se da esta vasoconstricción, y además ayuda a que los componentes puedan entrar en contacto con la zona dañada para iniciar el proceso de coagulación. También tenemos lo que son las plaquetas, que en el caso de las plaquetas lo que vamos a hacer es que estas sustancias que se exponen van a provocar que se dé la activación de las mismas, lo que se conoce como activación plaquetaria. La activación plaquetaria tiene tres procesos: la adhesión, que es básicamente como la unión de varias plaquetas; la agregación, que es la formación de un grupo de plaquetas, ¿verdad?, más grande; y la secreción, que es como la secreción de sustancias y gránulos que se encuentran dentro de las plaquetas con el fin de, expo, de hacer más grande la reacción, digamos, de exponenciar la reacción que se está dando, con el fin de activar sustancias de la coagulación, con el fin de atraer más plaquetas y que el proceso pueda darse de manera adecuada. Básicamente, esta activación de plaquetas lo que va a llevar es a la formación de un tapón plaquetario primario, que nos va a permitir evitar la salida de la sangre a través del vaso dañado. Sin embargo, ese tapón plaquetario es un tapón muy débil, muy fácil de destruir, y si no se fortalece, por decirlo así, este tapón, el paciente va a volver a sangrar. Y es ahí entonces cuando entra lo que es la hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria, básicamente lo que se va a hacer, o la función de esta hemostasia, es formar una malla de fibrina para que el tapón de plaquetas que se formó se vuelva un tapón fuerte y estable, gracias a esa fibrina que se va a unir a esa malla de plaquetas. Y eso se da gracias a las proteínas de la cascada de la coagulación. Importante que, aunque aquí no se menciona, también va a estar dentro de la hemostasis secundaria todo lo que es el proceso fibrinolítico, que es la destrucción posterior del coágulo cuando este ya no se necesita. Y también pues la contención para que este no se dé la formación de un coágulo mucho mayor del que se necesita. La cascada de coagulación básicamente va a involucrar una serie de enzimas, cofactores e inhibidores que se mantienen en equilibrio para la formación normal de lo que es la fibrina. Entonces, es importante que tenemos enzimas que van a ser las que van a llevar a cabo la acción, ¿verdad? Las que van a activar otras proteínas o las que van a terminar formando la fibrina. Cofactores que van a estar ayudando a esas enzimas, ¿verdad? Los cofactores básicamente lo que hacen es ayudar a la enzima a acelerar su reacción. Entonces, por ejemplo, si tenemos una enzima que lleva a cabo su función normal y es capaz de formar o tener una actividad que aumenta la reacción en 100 veces, junto a su cofactor, esa reacción va a ser 1000 veces más rápida. ¿Verdad? El cofactor lo que hace es ayudarla a hacer su acción. Y vamos a tener inhibidores. Los inhibidores básicamente lo que van a hacer estos inhibidores básicamente lo que van a hacer es evitar que se dé un aumento exponencial o un aumento más de lo que se debe de la formación del coágulo. Entonces lo van a mantener a raya para que se forme únicamente donde es necesario. Todo esto, ¿verdad? Todas las interacciones entre las enzimas, los cofactores y los inhibidores son lo que nos va a permitir mantener el equilibrio de lo que es la formación de fibrina finalmente. ¿Por qué se llama cascada? Bueno, se llama cascada debido a que existen estas proteínas que se llaman simógenos. Que se llaman simógenos. Los simógenos van a ser, por decirlo así, proenzimas o formas inactivas de una enzima que deben activarse mediante distintos mecanismos para catalizar una reacción bioquímica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, básicamente un simógeno, que acá ya se los marqué, básicamente un simógeno es como
una sustancia que se encuentra inactiva en el organismo, es una enzima que se encuentra inactiva en el organismo, que cuando es requerida va a activarse mediante un cambio en su composición química. ¿Por qué las enzimas de la coagulación son simógenos? ¿Por qué son proenzimas? Porque imagínense si tuviéramos a todas esas enzimas activas andando por el organismo. O sea, si estuvieran todas activas siempre, estaríamos formando coágulos a cada rato por todo el organismo y esto más bien conllevaría a enfermedades graves en el paciente. Necesitamos que esto no suceda. Entonces, eso es lo que nos permite que el hecho de que sean proenzimas, digamos, nos permite que anden por ahí, que estén circulando para que cuando sean necesarias las tengamos a mano y las podamos utilizar, pero que no estén llevando a cabo su función a menos de que se necesite. Y cuando se necesitan y hay daño vascular, ese daño vascular va a exponer sustancias que van a activarlas y por lo tanto se va a delimitar la activación de estos simógenos a la zona dañada. Es una de las cosas pues más inteligentes del organismo de la parte del sistema hemostático. Entonces, se llama cascada debido a esta presencia de simógenos que al ser activados va a funcionar como enzima activadora del siguiente simógeno. Como ustedes recordarán, vamos a tener una enzima que se activa, que va a activar a otra y a otra así sucesivamente hasta que se llega a formar lo que es el fibrinógeno. Esas son las enzimas de la cascada de la coagulación. Estas reacciones ocurren, como les decía, únicamente en el sitio donde se encuentra el daño y van a ocurrir normalmente sobre plaquetas activadas, sobre tejido dañado o sobre leucocitos que están en el lugar. Esto nos permite que esto suceda únicamente donde se necesita y no en todo el organismo, como les he estado diciendo anteriormente. Antiguamente se manejaba lo que era la teoría celular, antiguamente se manejaba lo que era la teoría de la cascada de la coagulación y se creía que eso era lo que pasaba in vivo, o sea, en el organismo. Posteriormente se dieron cuenta que estaba muy lejana a lo que pasara in vivo y que realmente la teoría de la cascada de la coagulación explicaba lo que pasaba in vitro. ¿Qué es in vitro? In vitro es en las pruebas que nosotros hacemos de laboratorio día con día. In vitro es hacer un TP o un TTP en un equipo. Eso sería un proceso in vitro. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en el laboratorio se explica mediante la teoría de la cascada de la coagulación. Y por eso es que la vamos a repasar rápidamente en esta clase, para que cuando ustedes hagan un TP o un TTP sepan qué es lo que le está pasando a los factores de la coagulación en el equipo, pero teniendo presente siempre que eso no es lo que pasa en el organismo. Entonces vamos a tener una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común. Básicamente en la teoría de la cascada de coagulación vamos a dividir la coagulación en dos vías, la intrínseca, la extrínseca y la común. Pero como les decía, in vivo el proceso es mucho más complejo que estas dos cascadas digamos estas dos ramas y la vía común, sino que ya se lleva a cabo un proceso mucho más integral y ahora es conocido como la teoría celular de la coagulación, lo que pasa in vivo. Ok, hablando de la cascada de coagulación, para entender un poquito qué pasa in vitro, vamos a tener lo que es la vía intrínseca, ¿verdad? Que es este cuadrito amarillo que ustedes están viendo acá, que básicamente lo que nos dice es que vamos a tener una superficie dañada, que en esta superficie dañada pues el factor 12 se va a convertir en factor 12 activado, que posteriormente el factor 12 activado va a activar al factor 11 que se va a convertir en factor 11 activado y posteriormente ese factor 11 va a activar al factor 9, nos brincamos el factor 10, ¿verdad? Llegamos hasta el factor 9 y posteriormente a ese factor 9 se le va a unir el factor 8 que es su cofactor y ese factor 9 junto con el factor 8 van a activar al factor 10 para formar factor 10 activado y ahí empieza la vía común, ¿verdad? Eso sería la vía intrínseca. Básicamente es un proceso, como les decía, donde una enzima activa otra enzima y activa otra enzima, así sucesivamente hasta llegar a una enzima común. Entonces tenemos la superficie dañada que activa el factor 12, este activa el factor 11, luego este factor 11 activa el factor 9, que junto con el factor 8, ¿verdad? Se van a unir, van a formar un complejo y van a activar el factor 10.
Por otro lado, vamos a tener la vía extrínseca, que es la vía del factor tisular, donde básicamente va a haber un trauma, va a haber exposición del factor tisular y este factor tisular va a activar al factor 7 y ya este factor 7 va a activar a el factor 10 para tener factor 10 activado. Posteriormente a este factor 10 se le va a unir el factor 5, ¿verdad? Activado, que sería su cofactor. El factor 5 es el cofactor del factor 10 para aumentar o potenciar su actividad, para que este factor 10 lo que hace es pasar el factor 2 al factor 2 activado, o sea, el factor 2 inactivo se conoce como protrombina y el factor 10 lo va a pasar a su forma activa, que se conoce como trombina, o sea, el factor 2 activado se conoce como trombina, el cual va a pasar el factor 1 a factor 1 activado. El factor 1 inactivo se conoce como fibrinógeno y el factor 1 activado se conoce como fibrina. Ya esto es, entonces chicos, a partir del factor 10, vía común. Factor 10 junto con el factor 5 van a activar el factor 2, que va a activar el factor 1, que es la fibrina, y posteriormente vamos a tener un factor adicional, que es el factor 13, que el factor 13 lo que va a hacer es aumentar el entrecruzamiento de las fibras de fibrina con el fin de hacer que el coágulo de fibrina se vuelva un coágulo estable. Como ustedes pueden ver acá, hay varias rayitas rojas y varias rayitas verdes. Las rayitas verdes básicamente son cosas que van a activar ciertas sustancias. Por ejemplo, inicialmente tenemos una vía donde se activa el 9 activa un poquito de 10 y ese poquito de 10 va a promover la formación de un poquito de 2. Y ese poquito de 2 que se forma tiene la capacidad de activar el factor 8 y activar el factor 5, que son cofactores tanto del factor 9 como del factor 10. Entonces la misma trombina va a hacer una retroalimentación positiva donde va a activar cosas que van a aumentar la cantidad de trombina formada, ¿verdad? Porque al activar el factor 8, que es el cofactor del 9, va a hacer que esta reacción de pasar factor 10 a 10 activado se acelere y de igualmente al activar factor 5 va a hacer que este complejo factor 10, factor 5 active y aumente de forma exponencial la activación de la protrombina hacia trombina. La trombina, chicos, sí es importante que ustedes lo tengan claro, la trombina es la proteína más importante del sistema de coagulación, por decirlo así, porque ella es como la reina. Ella hace múltiples funciones, ¿verdad? Se activa, forma el fibrinógeno, que es una de las sustancias más importantes en el sistema hemostático, pero a la vez va a activar cofactores que van a hacer retroalimentación positiva, como les decía, pero a la vez va a activar sustancias como la trombomodulina, por ejemplo, que van a inhibirla posteriormente o van a inhibir ciertas sustancias, entre eso la trombina. Entonces vean, ella forma cosas tanto que promueven su actividad como cosas que inhiben su actividad. Entonces es importante tener en claro que la proteína estrella de la coagulación es la trombina. Ahora, ya repasado lo que es la teoría de la cascada de la coagulación, vamos a repasar lo que es la teoría celular de la coagulación, la cual también debieron haber visto en fundamentos. Pero bueno, básicamente a manera de repaso podemos decir que la teoría celular de la coagulación es muy similar a la cascada de coagulación, pero donde es un proceso donde todo se lleva de forma más integral o hay más unión entre los diferentes procesos. Y además de esto, pues de que haya más unión y se lleve de forma más integral, explica un poco mejor el papel de las células presentes durante el proceso de coagulación y la importancia de estas células como las plaquetas para que sobre ellas se lleve a cabo los procesos de coagulación y cómo sin estas células no se llevaría a cabo el proceso de coagulación como realmente se lleva a nivel de hemostasia en el organismo. Entonces, de manera didáctica, de igual forma, ¿verdad? Podemos separarlo en 3 procesos, sin embargo, todo sucede al mismo tiempo, ¿verdad? Es únicamente didáctico que se separa en 3 procesos. Tenemos la fase de iniciación. Básicamente en esta fase es una fase que tiene lugar a nivel de las células productoras del factor tisular.
y vamos a tener que en esta fase se van a producir pequeñas cantidades, muy pequeñas cantidades de trombina, ¿verdad? No vamos a tener una gran cantidad de trombina, sino muy pequeñita, como la que les decía anteriormente. Empezamos a formar pequeñas cantidades. ¿Esto por qué? Bueno, porque normalmente en la etapa de iniciación lo que tenemos es el factor tisular que va a activarnos al factor 7. ¿Verdad? No sé si se acuerdan de aquí que el factor tisular activa el factor 7. Pero vamos a tener algo que se llama inhibidor de la vía del factor tisular. Entonces, al tener eso que se llama inhibidor de la vía del factor tisular, la cantidad de factor 7 que se forma activo es menor y eso va a activar o va a producir menor factor 10 y por lo tanto la cantidad de trombina que se va a formar va a ser menor. Posteriormente a este proceso, ¿verdad? Como les decía inicialmente, en la etapa de iniciación se forman pequeñas cantidades de trombina que son muy pequeñitas como para llevar a cabo la formación de la fibrina como se necesita, pero son suficientes para iniciar el proceso. Posterior a esto vamos a tener una fase de amplificación donde el proceso de formación de sustancias se traslada a la superficie de las plaquetas y básicamente esas plaquetas también van a ser activadas por la trombina generada y finalmente vamos a tener el proceso de propagación donde se promueve la generación de grandes cantidades de trombina, o sea, aquí se dispara la cantidad de trombina formada que va a favorecer la formación de fibrina, que es lo que finalmente estamos buscando, y la polimerización para construir el coágulo estable. Entonces, esto es como un resumen básicamente de qué es lo que va a suceder en las diferentes etapas. En la primera etapa, que es la etapa de iniciación, vamos a tener que va a haber pues alguna ruptura de algunas células activadas que lo que van a hacer, por ejemplo, en este caso un monocito, diferentes células que van a estar presentes en el lugar de la ruptura del vaso sanguíneo, lo que van a hacer es exponer el factor tisular que va a activar al factor 7, ¿verdad? Y ese factor 7 va a activar al factor 10 para formar factor 10 activado. Estos van a formar un conjunto, ¿verdad? Un complejo que se llama el complejo de la vía del factor tisular, que es el que nos va a pasar el factor 10 al factor 10 activado. Al mismo tiempo, este complejo factor tisular, factor 7, va a estar activándonos al factor 9 para pasar este factor 9 a factor 9 activo. ¿Se acuerdan que el factor 9 en la teoría de la cascada de la coagulación está a este nivel, ¿verdad? Factor 9 a 9 activado, o sea, él va a ir a activar el factor 10. Entonces eso es como una retroalimentación de otra vía que hace este complejo factor tisular factor 7, ya nos está activando el factor 9 para que este vaya a hacer su función también de activar el factor 10. Esto nos va a ayudar un poco por lo que les decía que esta vía del factor tisular, factor 7, va a estar inhibida por el inhibidor de la vía del factor tisular y por lo tanto no es muy eficiente formando factor 10. Sin embargo, este poquito de factor 10 que se forma inicialmente tiene la capacidad de empezar a pasar un poquito de protombina a trombina, es decir, de pasar el factor 2 a factor 2 activo. Y ese poquito de trombina va a generarnos un poquito de factor 5 que junto con el factor 10 va a formar un complejo, ¿verdad? Que sería el complejo protrombinasa, que finalmente van a hacer o a llevar a cabo lo que es un aumento en la formación de trombina. Entonces, esa sería como la fase de iniciación. Posteriormente vamos a tener la fase de amplificación, donde ¿qué sucede? Bueno, este poquito de trombina que se formó va a empezar a activar un montón más de factor 5, que es el cofactor del factor 10. Va a activar el factor 8, que es el cofactor del factor 9. Y va a activar el factor 11, que al fin y al cabo es, si se acuerdan de la cascada, el factor 11 va a irnos a activar al factor 9. Entonces, todo esto al fin y al cabo va a conllevar a que se forme más factor 8, más factor 9, más factor 5, que son cofactores y factores que nos van a provocar un aumento en la capacidad de este complejo que se llama el complejo protombinasa para formar más trombina.
Esa es la fase de amplificación. Eso sucede normalmente en las superficies celulares como en los de la plaqueta. Posteriormente vamos a tener la fase de propagación. En esta fase ya vamos a tener que, gracias al factor 11 que se formó, ¿verdad? Aquí lo tienen, el 11 activado, nos va a formar factor 9 activado, que se va a unir al 8 activado. El 8 va a ser el cofactor del factor 9 y esto nos va a provocar que aumente la cantidad de factor 10 producida, factor 10 activado producida. ¿Por qué? Porque esta vía que se llama el complejo tenaza, el complejo tenaza es el formado por el factor 9 activado y el factor 8 activo, que el factor 8 es el cofactor del factor 9. Ese complejo nos va a permitir formar mucha más cantidad de factor 10 porque ese complejo no está inhibido por el inhibidor de la vía del factor tisular, lo que sí pasaba con el complejo de la vía del factor tisular. Posteriormente ese factor 10 se va a unir al factor 5 que ya se estaba activando, ¿verdad?, por la trombina, y eso lo que nos va a provocar es que aumente exponencialmente de forma muy evidente la cantidad de trombina formada. Y esa cantidad de trombina formada lo que nos va a hacer es pasar el fibrinógeno a fibrina y llevarnos a producir esa malla de fibrina que tanto necesitábamos, y a la vez esa trombina formada va a activar el factor 13, que lo que va a hacer es aumentar el entrecruzamiento de la malla de fibrina para formar una malla de fibrina estable. Aquí otra vez vamos a repasar un poquito más lo que es la teoría celular de la coagulación. Entonces, como les decía, tenemos 3 procesos: iniciación, amplificación, propagación. El inicial es la iniciación. En la iniciación lo primero que vamos a tener es un daño y vamos a tener una célula que va a tener el factor tisular y el cual va a expresar el factor tisular, que lo ven aquí. Ese factor tisular lo que va a hacer es activar al factor 7 y formar un complejo factor tisular factor 7, y ese factor 7 básicamente lo que va a hacer es pasar el factor 10 a factor 10 activado. Ese poquito de factor 10 activado nos va a ir a activar factor 2, que sería la trombina. Pasar el factor 2 a factor 2 activado sin necesidad de que esté presente el factor 5. Ese poquito factor 2 activado va a activar un poquito factor 5 y ahí sí se van a unir, van a formar el complejo protonvinasa, ese factor 10, ese factor 5, para formar el factor 2. Recordemos que esta vía no es muy eficiente porque está el inhibidor de la vía del factor tisular y por lo tanto la cantidad de factor 10 producida no es mucha. Y por eso en esta etapa de iniciación la cantidad de trombina producida es poca. A su vez, además de activar el factor 2, vamos a tener que este complejo factor tisular, factor 7, que es este mismo que está acá, va a estar activando al factor 9 y pasándolo al factor 9 activado. Recordemos que el factor 9 activo es otro, ¿verdad? Que este factor 9 activo junto con el factor 8 son capaces de activar también al factor 10. Y esto es lo que va a suceder en la siguiente etapa, que es la etapa de amplificación. En la etapa de amplificación vamos a tener que la trombina producida en la etapa inicial, ¿verdad?, que está aquí, esta cantidad de trombina, en la superficie de las plaquetas va a activar tanto al factor 8, que el factor 8 normalmente está unido a un factor que se llama el factor de von Willebrand, y va a liberar esta unión. Eso lo que hace es, al romper esta unión, ¿verdad?, el factor 8 y factor von Willebrand, eso lo que hace es liberar el factor 8 y activarlo. El factor von Willebrand ya pasa a ser otro tipo de acciones a nivel de la hemostasia, y también esa trombina nos va a activar al factor 11, ¿verdad?, que va a pasar a 11 activado. Recordemos que ese 11 posteriormente va a activarnos factor 9, que también va a llevar al final a producir factor 10 y factor 2, y también va a activar el factor 5, esa trombina. Entonces tenemos a una trombina formando factor 8, que es el cofactor del factor 9, factor 5, que es el cofactor del factor 10, y factor 11, que al fin y al cabo nos va a llevar a la activación de más factor 9. Esa es la etapa de amplificación. Todo sucede en la superficie activa de las plaquetas.
Posteriormente, entonces ya viene la etapa de propagación, donde se va a formar y formar cantidades enormes de trombina. Y acá lo que vamos a tener básicamente es un factor 11 activando al factor 9, ¿verdad? Ustedes se acuerdan. Y un factor 9 que va a venir, disculpen, un factor 9 que va a venir y se va a unir al factor 8, aquí está 9 y 8, para formar el complejo tenaza. Ese factor 9 y 8 son capaces de formar gran cantidad de factor 10. Este complejo no está siendo inhibido por la vía del inhibidor de la vía del factor tisular, por lo que la cantidad de factor 10 que logra formar es mucho más alta, y ese factor 10 se va a unir junto con el factor 5 para formar trombina. Y luego esa trombina va a ser capaz de activar el fibrinógeno para pasarlo a fibrina y activar también al factor 13 para aumentar el entrecruzamiento de la malla y hacer que esa fibrina sea fuerte. O sea, el factor 2, que es la trombina, activa al factor 1, que es el fibrinógeno, para pasarlo a fibrina. Ya ahí tenemos que la fibrina es la malla de moco, por decirlo así, que sostiene el coágulo. Pero esa malla necesita como entrecruzarse entre ella para formar y ser más estable, y eso se logra gracias al factor 13, que también es activado por la trombina. Ok, eso en cuanto a teoría de la cascada de la coagulación, y eso también en cuanto a la teoría celular de la coagulación. Ahora, en cuanto a los inhibidores de la coagulación sanguínea, esto se los voy a decir como de forma muy básica para que ustedes lo tengan, pero en realidad no es algo que sí son importantes tener en cuenta. Sin embargo, existen hay muchos inhibidores y vamos a ver los más importantes. Básicamente tenemos lo que es la antitrombina. La antitrombina, como su nombre lo dice, va a inhibir principalmente a la trombina, ¿verdad? Pero también inhibe al factor 12, al factor 11 y al factor 10. Esta actividad de inhibir el factor 10 es lo que permite que nosotros podamos evaluar ciertos medicamentos utilizando una prueba que se llama el antifactor 10 activado. Si no, después les mando un pequeño video explicándoles esto. La actividad de la antitrombina se potencia gracias a la presencia de la heparina. Entonces la heparina lo que hace es aumentar la actividad de la antitrombina, y por lo tanto es por eso que la heparina es un anticoagulante, ¿verdad? O sea, cuando ustedes ponen heparina, lo que están haciendo es potenciando la antitrombina, y la antitrombina básicamente nos está inhibiendo tanto a la trombina como al factor 10, que son dos de las principales proteínas de la coagulación sanguínea. Luego vamos a tener otros inhibidores como la proteína C y S. La proteína C sería la que tiene la actividad, la proteína S es un cofactor de la proteína C, lo que lleva básicamente a la formación de lo que es la proteína C activa, que eso significa PCA, que esta PCA lo que hace es inactivar al factor 8 y al factor 5, o sea, esta proteína se va a inactivar uno de los cofactores que estamos utilizando, que son el factor 8 y el factor 5, y como les decía, la proteína S es el cofactor de la proteína C. Hay otros inhibidores que son menos conocidos, como la proteína Z, el inhibidor de la vía del factor tisular, que ya les he hablado, ¿verdad?, de ese inhibidor, que es principalmente al principio de la coagulación sanguínea donde tiene su efecto, y la alfa-1 antitripsina, que también es otro inhibidor que comúnmente se escucha mencionar. Posteriormente tenemos lo que es el sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico es muy importante porque es el encargado de disolver el coágulo de fibrina luego de que se formó. O sea, luego de que nosotros tenemos ese coágulo de fibrina y en el sistema, necesitamos deshacernos de él, necesitamos eliminarlo. Y eso se logra a través de un proceso que se llama fibrinolisis. Básicamente esto se hace ya cuando el trauma vascular ha sido reparado. Entonces, la fibrinolisis consiste en la digestión o la eliminación de la fibrina y el fibrinógeno por parte de una enzima que se llama plasmina. La plasmina
básicamente lo que hace es como una tijera, ¿verdad, chicos? Que lo que va a ir a hacer es a cortar la fibrina en diferentes pedacitos y cuando esto sucede, esta fibrina empieza a cortar, esta plasmina, perdón, empieza a cortar la fibrina en diferentes pedacitos, se empiezan a producir pedacitos de fibrina y de fibrinógeno que se conocen como productos de degradación del fibrinógeno. Y entre esos productos de degradación del fibrinógeno está el famoso dímero D. Ustedes, me imagino, han escuchado hablar de la prueba de dímero D. La prueba de dímero D se utiliza para evaluar si un paciente ha tenido o tiene un proceso trombótico, principalmente lo que son trombosis venosas profundas, ¿verdad? Entonces, o un 6D, aunque el 6D se utiliza más lo que son los productos de degradación del fibrinógeno, que son un poquito más grandes. Pero el dímero D se utiliza sobre todo para evaluar pacientes para ver si tienen una trombosis o es otra situación lo que les está pasando. Si el dímero D está alto es porque se está cortando esa fibrina gracias a la plasmina y se están formando productos de degradación del fibrinógeno. Eso nos indica que hubo un proceso o hay un proceso trombótico en alguna parte del cuerpo. Por eso es muy importante esa prueba del dímero D. La plasmina, además de cortar a la fibrina, también tiene la capacidad de digerir otros factores como el factor 5, el factor 7, el factor 9 y el factor 11, que ya todos sabemos que son de suma importancia en el proceso de coagulación. Y recordar que la plasmina tampoco es que siempre está activa ahí cortando fibrinógeno donde ella quiera, ¿verdad? Sino que también es una enzima que se encuentra inactiva, o sea, también es un simógeno que en su forma inactiva se llama plasminógeno y en su forma activa se llama plasmina y que únicamente va a ser activada cuando se necesita. Ahora, chicos, en cuanto a los desórdenes de la coagulación, esto se los voy a grabar en otra clase para que no quede demasiado largo el video. Entonces, se los voy a grabar en otro pedacito de video para que ustedes lo puedan ver y ya casi entonces pueden observar el siguiente video y lo seguimos estudiando. Por ahora entonces está la parte 1 de esta clase y ya vamos a continuar con la parte 2.